Buenos días, el Señor les bendiga. Hoy quiero felicitar a todos aquellos que han sido promovidos de un grado a otro y de manera especial aquellos que han logrado su título de bachiller o aquellos que hayan podido haber egresado de una carrera, aquellos que han finalizado sus estudios. Gracias pues al Señor damos por sus logros, por sus éxitos y que todo eso sea puesto para la gloria del Señor. Oremos. Honramos tu nombre, oh Dios. Te bendecimos. Te damos gracias por las bendiciones dadas a nuestras vidas. En este momento queremos poner en tus manos el servicio que tendremos. Habla, Señor, a cada uno de nosotros a través de todas las partes del servicio. Bendícenos de una manera especial. En tus manos colocamos a los graduandos, Señor, aquellos que han terminado sus estudios en este tiempo tan difícil que les ha correspondido, para que tú les sigas ayudando y fortaleciendo, proveyendo a aquellos para terminar sus carreras y estudios. Pedimos por nuestros enfermos, oh Dios, para que tú obres en sus vidas, les sanes, les restaures, les proveas aquellos que necesiten para tratamiento, para medicina. Sigas proveyendo, Señor, nuestros alimentos y bendiciendo nuestras vidas. En tus manos dejamos, Señor, todas estas cosas. En Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén y amén. La palabra de Dios dice en el Salmo 67, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témalo todos los términos de la tierra. Amén. Yo
Dice la palabra de Dios en Filemón, del 1 al 7. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de que tenemos una vez más poder adorarte, alabarte. Y en esta oportunidad clamamos para que sigas colocando tu palabra y sigas usando de bendición, como instrumento de bendición en tus manos, a nuestro pastor Juan Antonio Guedes. Úsalo una vez más como bendición para la gloria y la honra tuya y para el alcance de los que no te conocen. En Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en la carta del apóstol Pablo a Filemón, el capítulo 1, un único capítulo de la carta, los versículos 1 al 7, donde quiero compartir con ustedes acerca de un cristiano fielmente comprometido. Al leer la carta a Filemón encontramos varias cosas interesantes. Una de ellas era que era un hombre de una buena posición económica, podríamos decir que era un hombre adinerado, y puso ese dinero al servicio, o sus bienes al servicio del Señor. Conoció al Señor a través del ministerio del apóstol Pablo, y era un líder apasionado por Cristo y por la iglesia, la obra del Señor. Además era un cristiano fielmente comprometido con el autor de la fe y con el objeto del amor de Cristo, la iglesia. Si bien pudiésemos descubrir muchas enseñanzas interesantes e incluso importantes en el libro o en esta carta de Filemón, hoy quiero centrarme básicamente en tres cosas por las que se pudiera definir a un cristiano en particular como alguien fielmente comprometido. Fiel es alguien que está firme, constante y que es cumplidor. Comprometido es un compromiso, es un acuerdo, es una obligación, es una promesa compartida. Entonces, un fiel cristiano fielmente comprometido es un cristiano que está firme, constante y que cumple la promesa, el acuerdo o la obligación que tiene con su Señor, con la iglesia, con la obra de Dios. Hoy revisaremos entonces tres características necesarias de un fiel comprometido con el Señor y su obra. En primer lugar, es alguien que está comprometido con el amor. Segundo, alguien que está comprometido con la fe. Tercero, alguien que tiene un compromiso incondicional. Son compromisos necesarios y genuinos en el servicio cristiano real y verdadero, si la persona está verdaderamente comprometida y consagrada al Señor. En primer lugar, un verdadero siervo de Dios está comprometido con el amor. El versículo 5. El amor fue una virtud destacada en Filemón. Intencionalmente, el apóstol Pablo invierte el orden natural de la presentación de las virtudes teologales. Normalmente es fe, esperanza y amor, pero en este caso comienza con el amor y sigue con la fe. ¿Por qué comienza con el amor? Bueno, el amor en realidad nace de la fe.
Pero Pablo quería hacerlo notorio, que el propio Filemón se diera cuenta de que esa virtud en él era muy destacada, y por los propósitos de Pablo al escribir la carta, pues le era necesario tocar esa fibra, vamos a decir emocional, tocarle: mira que tú eres una persona amorosa en realidad. Se destaca el amor de Filemón hacia el Señor Jesús, amor hacia Dios. Cuando Dios es amado por encima de todas las cosas, se hace fácil amar a cualquiera. En Mateo 22, 37 al 39, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aunque son dos mandamientos, pero en realidad es que cuando el amor a Dios es lo primero y el amor de Dios está en nuestra vida, amar al prójimo se hace de manera natural, aunque el prójimo, en cualquiera de los conceptos que se tenga de prójimo, no sea tan fácil de amar. Amor manifestado a la iglesia, dice el texto: amor hacia todos los santos, amor hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos, dice el versículo 5. Esta es la evidencia de ser un verdadero discípulo del Señor. El Señor Jesucristo lo dijo allá en Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El que ama con el amor de Dios, es imposible que aborrezca, que menosprecie, incluso que odie o que maltrate a su hermano en la fe. Primera de Juan capítulo 3 versículo 15 nos dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y primera de Juan 2:10: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Así que encontramos en Filemón una persona que no solamente amaba a su familia natural, que amaba a Dios por sobre todas las cosas, sino que amaba también a sus hermanos en la fe. Ese amor es un amor desprendido, pero desprendido para ser de bendición. En primera de Juan 3, 17 al 18: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Que no sean solo palabras, hechos, manifestaciones. No es que solo Dios dijo que amó al mundo, lo dice Juan 3:16, pero al final del libro dice que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, demostrando que el amor era cierto. No son solo palabras, son hechos en los que se demuestra. Y en este caso, Filemón demostraba su amor con hechos, que veremos un poquito más adelante. Pero es un amor que impacta. Fue tan impactante este amor de Filemón hacia Dios y hacia las personas, que el apóstol Pablo lo recuerda. Y que el apóstol Pablo dice que cada vez que lo recuerdo en mis oraciones, doy gracias a Dios por ti. Ahora, qué interesante que nosotros podamos ser conocidos como unas personas con un amor sincero, verdadero, que se sepa que amamos a Dios por sobre todas las cosas, pero que amamos a nuestros hermanos en la fe, que amamos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, que tenemos un amor que nos hace ser desprendidos y que tenemos un amor que impacte la vida de otras personas. ¿Cómo podemos llegar a ser recordados más adelante? Podemos ser recordados como gruñones, podemos ser recordados como bochincheros, podemos ser recordados como mal hablados, podemos ser recordados como tontos, como ilustrados, como sabios o como necios, pero seremos recordados por nuestro amor demostrado a Dios, por nuestro amor demostrado a los hermanos en la fe. En segundo lugar, un verdadero siervo de Dios está comprometido con la fe.
Dice el versículo 5, oigo de la fe que tienes. Podemos entender la fe en dos maneras. Una de ellas es que la fe es el conjunto de doctrinas o de creencias bíblicas, características y propias del cristianismo. Estas doctrinas están fundamentadas, claro, tomamos toda la escritura, la Biblia, pero todas se interpretan a través de un lente, el lente de la vida, obra, la persona, vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y de manera particular miramos la resurrección. Básicamente quienes tienen una mala doctrina, una falsa enseñanza, van a tener una gran debilidad al defender la doctrina de la Trinidad, porque o llegan a negar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, o llegan a decir, a inventar que son tres dioses, que hay un Dios principal, que lo llamamos Jehová, que hay un Dios secundario, que antes fue un ángel y que lo llamamos Jesús, y que el Espíritu Santo no es Dios, sino la acción o la fuerza activa de Dios, ¿no? O otros tantos que desmejoran la propia naturaleza de Jesucristo. Cuando entendemos, por ejemplo, que Jesucristo es el único mediador, y nos encanta buscar otras personas para que medien o intercedan por nosotros ante Jesucristo, para que Jesucristo interceda entonces ante el Padre. Ahí están desvalorando la persona de Jesucristo. Entonces, en 1 Corintios 15, un texto 12 al 20, pero que no lo voy a leer, voy a citar pinceladas del pasaje. Por ejemplo, el versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Nuestro Señor Jesucristo resucitó realmente. Algunos han inventado que cierta mujer, que María, murió y luego fue resucitada y fue llevada al... Eso no es bíblico. Eso no tiene comprobación histórica, no tiene comprobación documental. Que alguien lo tomó y que se tomó entonces después como algo propio de una doctrina eclesiástica, de un grupo en particular, eso es una herejía, una falsa doctrina. Solo Cristo resucitó. Y aquí Filemón está muy bien fundamentado en la doctrina de Cristo, en la doctrina bíblica del Nuevo Testamento y de la palabra de Dios. Otra cosa que pudiera verse en la fe, bueno, antes de esto voy a decir que la fe debe ser una para todo el pueblo de Dios. No podemos tener, unos creen una cosa y otros creen otra cosa, ¿no? La palabra de Dios, la misma Biblia nos habla de la unidad de la fe. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Así que nosotros, si detectamos a alguien entre nosotros que está débil, que no entiende bien la doctrina básica del cristianismo, por ejemplo, que llegue a pensar que quien tiene la salvación la puede perder, así hay que agarrarlo, hay que adoctrinarlo, hay que enseñarlo, porque todos debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si no quiere ajustarse a la doctrina correcta, pues entonces se desecha. Debemos procurar ser sanos en la fe, porque podemos tener una fe enferma, una fe que de repente si decimos algo y nos sentimos amenazados nos callamos y no queremos solucionar, sino que vivimos con el error interno. Una persona que llega a un lugar donde se le diga, usted para estar aquí tiene que creer esto y esto, pero él cree algo distinto, él a lo mejor pasa callado porque le interesa lo que allí están y no dice nada al respecto. Esa es una fe enferma. Entonces dice Tito 1:13 al 14, este testimonio es verdadero, por tanto aquellos que tienen una fe enfermiza, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas
judaicas, de prácticas, de costumbres, de incorporar en el culto cristiano las cosas de los judíos, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. La fe también, y este es el segundo aspecto, es de lo que pueda significar la fe, es convicción y es esperanza. La fe conlleva la esperanza, aunque Pablo las trate por separado en sus virtudes teologales. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, ahí hay esperanza, y la convicción de lo que no se ve. Es convicción y es esperanza. Un cristiano genuino, siervo del Señor, comprometido con la fe, va a tener una fe notoria, destacada. Eso quiere decir que va a vivir de acuerdo a lo que cree y de acuerdo a lo que predica. Una fe que va a estar probada por hechos, por lo que él hace. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hay personas que pueden tener muchas obras buenas y sin embargo no tener una fe correcta. Aquí lo que sabemos es que quien tiene la fe correcta tendrá las obras correctas. Una fe eficaz en el conocimiento de todo el bien. Es una fe experimental y práctica. Fe que lleva al conocimiento de la voluntad de Dios. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fe además que lleva al conocimiento de Dios. Colosenses 2:1-3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que nunca han visto mi rostro, dice el apóstol Pablo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Segunda de Pedro 3:18. Más bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, una fe que nos lleva a conocer a Dios y a conocer la voluntad de Dios. En tercer lugar, un verdadero siervo de Dios, un cristiano genuino, está comprometido incondicionalmente. Mantenga ahí el versículo 1 a la vista. Pero voy a ir a Josué, el capítulo 24, el versículo 15, cuando él confronta al pueblo de Dios y le dice, ustedes tienen que decidir qué van a hacer, o siguen a Jehová o se quedan con los dioses falsos. Y él dijo, escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El compromiso de Filemón lo hace ser identificado con unos términos particulares acá. Ser identificado como un colaborador. Pablo le da a Filemón un título selecto que poco acostumbraba a dar en sus cartas y que contrasta con aquellos que se le opusieron o que le hicieron mal. Por ejemplo, ese mismo título de colaborador, él se lo dio a Timoteo, se lo dio a Aquilas, se lo dio a Priscila, se lo dio a Aristarco, se lo dio a Epafrodito, se lo dio a Marcos, se lo dio a Clementes y se lo dio a un Jesús llamado Justo. Esto es un contraste real con aquella persona que cuando él estaba encarcelado, él le dice a Timoteo que lo abandonaron, lo dejaron. Eso no fueron colaboradores. O peor, como Alejandro el Calderero, de quien el apóstol Pablo dijo, me ha causado muchos males. Ese nada que ver, ese nada de tener un compromiso condicional, ni ser catalogado como un colaborador del ministerio del reino. O como el apóstol Juan señala en una de sus cartas, un hombre llamado Diótrefes, que quería tener el primer lugar en la iglesia.
que quería sobresalir, que no recibía los mensajes, las enseñanzas, ni los mensajeros enviados por el apóstol. Entonces, hay un contraste en este tipo de cosas. Si nosotros no somos colaboradores, entonces podemos ser disipadores e incluso destructores del rebaño. En 1 Corintios el capítulo 13, el versículo 9, la Biblia nos dice, el Señor nos dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y ese nosotros, Él se está refiriendo como apóstol, pero los que están ministrando con Él, y refiere a la iglesia. Y vosotros sois huerto de Dios, edificación de Dios. Así que colaborador de Dios aquí es alguien que está comprometido en realidad de una manera incondicional en el servicio al Señor, colaborando con sus compañeros, con los iguales para el servicio y la obra. Dice Mateo 12:30, dijo Jesucristo, el que conmigo no recoge, desparrama. O sea que quien no es un colaborador en la tarea de recoger los frutos y de hacer la obra que corresponde, se convierte en un disipador, en un desparramador de la obra del Señor, en un agente de mal dentro de la causa correcta. Su compromiso, el compromiso de Filemón, lo hace ser identificado además como un compañero de milicia. Esto puede ser tal vez entendido mejor por quienes sean los militares. Aquellos que han estudiado, que entraron juntos al servicio militar, o aquellos que entraron juntos a la academia militar, o que fueron juntos a la escuela militar, ellos se identifican con términos como que clase, bueno, se me fue el término ahorita, pero como algo que los identifica que están allí, que son iguales. Pero un compañero de milicia es alguien que va a cuidar la espalda del otro. En un combate cuerpo a cuerpo ellos se colocaban, estoy hablando de estos tiempos, hoy son drones, hoy son bombas, hoy son cosas a la distancia, pero en aquel tiempo cuerpo a cuerpo. Entonces ellos podían ponerse espalda contra espalda porque uno iba a guardar la espalda del otro y así podían luchar y defenderse. Compañero de milicia. ¿En qué grupo militamos? ¿A cuál ejército pertenecemos? ¿Pertenecemos a los batallones del Dios glorioso? ¿O pertenecemos al batallón contrario? ¿Será acaso alguno de nosotros infiltrado dentro de la obra y dentro del ejército del Señor para confundir, para distraer, para engañar, para maltratar, para afectar? Segunda Timoteo capítulo 2 versículos 3 al 4. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Prioridades, definiciones, corresponde a cada uno de nosotros en nuestra vida para que podamos ser catalogados como un compañero de milicia. El compromiso lo hizo además, ese compromiso incondicional lo llevó a confortar los corazones de los santos, dice el versículo 7. Y aquí es la parte donde lo voy a tratar más adelante. El amor de Filemón lo lleva a ser un consolador, alguien que confortaba los corazones de los demás. La Biblia nos dice, creo si no me equivoco, en los primeros capítulos de Corintios, del primer libro, que nosotros hemos sido afligidos para consolar. Pero en 2 Corintios, el capítulo 13, el versículo 11 nos dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Cómo podemos nosotros servir de consuelo o confortar los corazones de los hermanos más débiles o decaídos o que pasan por una prueba mayor que la nuestra? Podemos usar palabras que conforten, sí. Pero hay veces en que las palabras están de más y necesitamos simplemente
tener una presencia, estar presente, acompañarles, muchas veces en silencio. Yo estoy aquí. O acompañarles para hacer, para ayudar. La ayuda puede ser material, que supla necesidades físicas particulares de las personas a quienes está allí. Una persona que está comprometido incondicionalmente con la obediencia, como lo estuvo Filemón. El versículo 21 del capítulo 1 dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. Obediencia. Okay, hay la obediencia a Dios, pero aquí quien le está pidiendo obediencia es una persona que tenía autoridad espiritual sobre él, porque le había pastoreado, le había llevado a los pies de Jesucristo. Entonces en esa autoridad espiritual le pide obediencia. Y la Biblia también nos añade allá en Hebreos 13 que debemos obedecer a los pastores. Y en este caso Filemón, a eso está apelando Pablo. Existe una diferencia entre la oveja y la cabra. Una persona puede confundirlas, pero no son iguales, ni tienen comportamientos iguales. Tenemos un dicho que dice que la cabra busca el monte, pero la oveja escucha la voz de su pastor. Nuestro pastor es Jesucristo, pero quienes hacemos las veces de pastores terrenales, venimos a ser como esa especie de perro pastor, y no estoy diciendo un título peyorativo, solo que no le estoy quitando a Jesucristo el título de ser el pastor principal de rebaño. Entonces nosotros somos como sus ayudantes, como aquellos que salimos a la búsqueda de las ovejas, y las ovejas nos conocen y obedecen y atienden las sugerencias que le damos y la orden, porque ese perro pastor puede ladrar, incluso puede sujetar con su boca, haciendo una presión no destructiva en la oveja para guiarla y para llevarla a donde debe estar. Un compromiso incondicional llevó a Filemón a ir más allá de cosas sencillas. Lo llevó a tener una iglesia en su casa. Eso dice el versículo 2. Esto nos hace pensar dos cosas, o tres. Uno, él ofreció su casa para que en su casa funcionara la primera iglesia bautista allá. Y creo que era la de Colosas, porque él era de Colosas. O él era el pastor de la iglesia. O seguramente él era un padre, un jefe de hogar que ejercía una función pastoral en su casa. Sea lo que sea, hoy son necesidades que tenemos en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué no ofrecemos nuestros hogares para que se inicien las obras? ¿Por qué no ofrecemos nuestros hogares para que funcionen células? ¿Por qué no ofrecernos nosotros para pastorear o para atender el grupo de personas que puedan reunirse en nuestra casa? Yo inicié el trabajo en 2 lugares donde hoy funcionan iglesias cristianas. En realidad en 3 lugares. En uno, el pastor me dijo, cedámoselo a que ya tienen un misionero allí cercano para no diluir los esfuerzos. Yo le entregué mi grupo y con parte de mi grupo se constituyó la iglesia. Otro grupo nació en la casa de mi mamá y yo lo atendía, pero yo vivíamos en Cabudare, pastoreaba en Andrés Eloy Blanco, y entonces había unas personas en la primera que estaban dispuestas a salir adelante, y puse entonces lo que había iniciado en manos de ellos, y hoy es una iglesia. Y en mi casa, en Cabudare, se formó un grupo nuevamente, pero entonces la Convención Nacional Bautista de Venezuela envió un misionero a la zona, y de paso el misionero vivía a una cuadra de mi casa, y entonces yo dejé en sus manos las personas que estaban en mi casa. Pero, o sea,
Yo he estado en el trabajo misionero y he empezado la obra misionera. He participado de distintas maneras. Hoy la promuevo, hoy busco recursos, hoy no estoy metido directamente allá, pero estoy haciendo lo que me corresponde desde otra posición. Ahora, pero vuelvo a lo mismo. ¿Por qué no ofrecer? Digo, yo puedo abrir mi casa, yo puedo ir a otra, yo puedo hablar con fulano, iniciar en su casa, cerca de mi casa, una célula para la gloria de Dios. ¿Por qué no hacerlo? En conclusión, hoy hemos hablado sobre un cristiano fielmente comprometido y hemos dicho que se caracteriza por su compromiso con el amor, por su compromiso con la fe y por estar comprometido de manera incondicional. ¿Estás tú comprometido de esta manera? ¿Podrías ser catalogado como un cristiano fielmente comprometido? ¿Qué cambios necesitas hacer en tu vida para pasar a ser una persona como Filemón, como un cristiano fielmente comprometido? Revisa tu vida, porque tienes que tomar decisiones para que tu compromiso sea genuino, verdadero y fiel con nuestro Dios y con la obra del Señor, la Iglesia. Gracias te damos, oh Dios, por el tiempo que nos has dado. Esperamos que tu palabra se anide en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Ponemos en tus manos a cada persona que ha escuchado y esperamos, Señor, que de alguna manera tú puedas tocar nuestras vidas para cada día comprometernos más contigo y con la obra en lo que respecta a nuestro amor, en lo que respecta a nuestra fe y a nuestra incondicionalidad hacia ti y hacia la obra. Y en Cristo Jesús, Señor, dejamos a cada uno en tus manos. Amén y amén. Dios les bendiga.